Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arbitec. En esta oportunidad tenemos de invitados a Francesca Cifuentes y a Juan Chang. Francesca es abogada y politóloga por la Universidad de los Andes y tiene una especialización y maestría en ciencia política por la Universidad eh, París Dos y París 2 y París 3, que es Pantheon y Sorbonne, ¿así se pronuncia? Sorbonne, Ah, ¿no? Sorbonne. Ujú. Gracias por el francés. Y bueno, y Juan Chang es socio de José Baxter Consultores, él es abogado por la Universidad Católica y tiene también una maestría en Economía, ¿no? Regulación de Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Hoy día vamos a hablar un poco de la administración de procesos arbitrales comerciales en Colombia, gracias a la experiencia que tiene Francesca en la Cámara de Comercio de Bogotá principalmente y su experiencia además como árbitro. Así que nada, empecemos. Muchas gracias, Francesca Juan, No, por estar muchas aquí. gracias. Muchas gracias por la invitación, Mario. Eh, Vamos de frente al tema. Cuéntanos un poco, primero de manera general, cómo es el panorama del arbitraje comercial en Colombia. Bueno, mira, Colombia tiene una tradición de arbitraje de muchos años. De hecho, las primeras regulaciones de arbitraje en Colombia son de finales de 1800. Ujú. Y hubo bastantes disposiciones que regularon esta materia hasta que ya en el 2012 se promulgó el Estatuto Arbitral, eh, que de manera integral regula el arbitraje tanto nacional como internacional. Nosotros tenemos un régimen dualista. Y en el arbitraje internacional se incorporaron las disposiciones de la ley de UNCITRAL, entonces digamos que es una ley moderna, es una muy, muy buena ley. Pero digamos que no tenemos como un diagnóstico, digamos, de cómo ha ido evolucionando el arbitraje. Hay un informe que realizó la Cámara de Comercio de Bogotá que nos puede dar como muchos, em, nos puede como mostrar un poquito cómo ha venido evolucionando. Es un informe, digamos, que es de unos cuantos años y ya fue del 2017, pero fíjate que hay datos interesantes. Durante esos 3 años que examinó este informe diagnóstico, se estableció que había habido más o menos 2.000 arbitrajes, Ujú. pero de esos 2.000 arbitrajes, el 90% estaban concentrados en 5 centros de arbitraje. Entonces, un poco a diferencia de lo que entiendo que pasa en Perú, que hay una gran proliferación de centros de arbitraje, tanto en las grandes ciudades como también en el interior. En Colombia hay unos grandes centros en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena o en otros, Bucaramanga, y casi todos los casos se llevan allá. Es un arbitraje muy institucionalizado, no tanto arbitraje ad hoc, sino más bien arbitraje institucional. Y de ese 90%, el 65% lo administra Bogotá. Entonces está muy concentrado. De otro lado, si bien pues es un número de casos, si tú piensas para 3 años, es un número de casos pues elevado si tú tienes en cuenta que no tenemos arbitraje obligatorio como acá en Perú. En todo caso, frente a la cantidad de casos que hay en la justicia estatal, obviamente sigue siendo un número muy reducido. ¿Esto qué muestra? Que el arbitraje no es un mecanismo que la gente conozca, sí, que las empresas, sobre todo las medianas, digamos, las grandes empresas, pues lo pueden tener en sus contratos, pero no es un arbitraje, no es un servicio como que la gente tenga mucho en su mente. Falta un poquito, em, digamos, socializar este tipo de mecanismos con la comunidad. Creo que la gente tiene más presente otros servicios como, no sé, la conciliación, ¿cierto? Pero el arbitraje todavía está como un poco lejos en el imaginario, y no solamente de las empresas, de los mismos abogados. Muchas veces uno ve que vienen los abogados al arbitraje y no están muy familiarizados con el procedimiento arbitral. Y los jueces de apoyo, digamos que ha habido un esfuerzo por parte de las cámaras y de la comunidad arbitral también para socializar con los jueces en qué consiste el arbitraje, todos los procesos, porque pues el juez de apoyo también es muy importante y participa en el momento de la integración del tribunal, si hay medidas cautelares, bueno, en la anulación, obviamente, y es importante que también el juez conozca, pero Ujú. en general yo siento que tanto en Colombia como en otros países el arbitraje sigue siendo como un mecanismo un poquito como alejado de la gente. En todo caso, las grandes empresas, el mismo Estado, en contratos muy grandes, pues obviamente siempre trae una cláusula arbitral, pero sigue siendo muy concentrado en ciudades y... Claro, por acá en el Perú, a diferencia de Colombia, y aquí Juan de repente puede tomarme aquí la palabra para explicar esto, el arbitraje se prolifera mucho como consecuencia de que el Estado ofrece en la ley de contrataciones con el Estado, no solo ofrece, obliga, Sí, ¿no? de acuerdo, sí, a ir a arbitraje sí, siempre que uno contrata sí, con el Estado. sí. Entonces tenemos
eh, muchísimos centros de arbitraje. Hay una historia detrás de esto que ya la discutiremos. Pero que prolifera el arbitraje, prolifera también que no todos los arbitrajes tengan la misma calidad Ujú. profesional, pero sí mucho entendimiento de la existencia de ese tema. De repente, Juan, tú puedes contarnos un poco la historia para comparar, digamos, las perspectivas de Colombia y de Perú de la proliferación del arbitraje aquí. Sí, claro. Realmente el arbitraje en Perú también tiene larga data, al menos legalmente, ¿no? Siempre estuvo previsto de hace 40 años. Ujú. El gran problema es que los particulares no acudían al arbitraje como un mecanismo. Y lo que sucedió es que los particulares, viendo los problemas que se generaban ante el Poder Judicial, que era básicamente periodos muy largos, 4, 5, hasta 10 años para que se resolviera un caso, comenzaron a ver al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias viable. Ujú. Luego ya el Estado acoge el arbitraje y de hecho lo obliga, pero como un mecanismo para incentivar la contratación con el Estado, ¿no? Porque hasta ese momento, digamos, los particulares eran muy reticentes a contratar con el Estado y brindar servicios sabiendo que si había un problema, adicionales de hora o qué sé yo, tenía que esperar 10 años a acudir al Poder Judicial para que se resolviera esa controversia. Ujú. Entonces realmente lo que sucedió es que el arbitraje se convirtió en el mecanismo facilitador para la solución de las controversias. Entonces, ahí un poco mi duda era, ¿por qué? Entiendo que si en Colombia hay esta sensación de que el arbitraje no ha calado tanto, digamos, al menos hasta el momento, aunque por cierto acá en Perú hay, eh, digamos, nacionalmente se recurre mucho árbitro colombiano. Ujú. Este, ¿A qué se debe eso? ¿Hay una gran diferencia entre el Poder Judicial, digamos, la manera en que trabaja el Poder Judicial o la efectividad del Poder Judicial frente a otros mecanismos como el arbitraje? Yo creo que es falta de conocimiento realmente de la población, porque todos sabemos que obviamente el arbitraje tiene unas características que lo hacen como muy atractivo, ¿no? Para, en cuanto a agilidad, en cuanto a la flexibilidad del procedimiento, ¿cierto? A la especialidad de los árbitros. Entonces creo que en parte es falta de conocimiento. También creo que, digamos, algo que nos está pasando y que puede hacer, digamos, menos atractivo en este momento el arbitraje, es que es la fuerte concepción jurisdiccional que hay del arbitraje en Colombia, que eso también ocurre en otros países de América Latina, pero nosotros lo tenemos muy fuerte. Ujú. Y eso tiene dos consecuencias. La primera es la procesalización del arbitraje, entonces se vuelve como un proceso muy parecido al judicial, en lugar de ser más flexible. Y en segundo lugar, empiezan a ocurrir fenómenos como el de la acción de amparo o acción de tutela contra laudos arbitrales. Empiezan a ocurrir estos procesos cuando uno empieza a asimilar esa función del árbitro a la función del juez y el laudo a la sentencia. Y eso puede hacer menos atractivo el arbitraje porque lo hace al final igual de largo, con, digamos, y menos flexible, Ujú. como si fuera un proceso judicial. Y además, siendo que uno busca que sea ágil, que tiene solamente una instancia y solamente, digamos, se debate en sede de anulación, ahora también la acción de tutela, no solamente contra el laudo y la sentencia de anulación, sino también contra cualquier acción u omisión del tribunal a lo largo del proceso. Ujú. Bueno, afortunadamente, aunque la Corte Constitucional, porque además todo ha sido un desarrollo jurisprudencial, ¿no? Este tema de la acción, eso no está previsto ni en la ley ni en ninguna parte, pero ha sido un desarrollo jurisprudencial. Afortunadamente, si bien se ha desarrollado toda esta doctrina de laudo contra, de tutela contra laudo, perdón, realmente los jueces son reacios Ujú. a conceder este tipo de acciones de tutela, pero obviamente eso también son cosas que pueden, digamos, afectar eventualmente al arbitraje, ¿no? Porque pues uno pensaría como usuario, bueno, me voy porque, repito, solamente tengo una instancia, va a ser más rápido y luego si uno se encuentra una contraparte que quiere dilatar el proceso o algo, claramente la acción de amparo pues es garantista de los derechos, pero también puede tener ese incentivo perverso Ujú. de hacer que se dilate el proceso y todo y que al final se vuelva igual que un proceso judicial. Si se vuelve igual que un proceso judicial, ya deja de ser bueno, pues acudir al arbitraje, porque además el arbitraje hay que pagarlo. Entonces, si yo pago y además va a ser igual de largo, pues Claro, mejor me voy de frente al entonces juicio. sí, creo que es algo que hay que tener en cuenta. No, no les estoy diciendo que esté pasando en Colombia. A tu pregunta, creo que es falta de conocimiento,
Pero creo que digamos que eventualmente en el tiempo, si no se controlan estas dos variables de la formalización, la procesalización del arbitraje y la acción de amparo, podrían llegar a ser menos atractivos. Y es algo que no solamente pasa en Colombia. Hay otros países que igual han tratado, digamos, de disminuir estos riesgos. Por ejemplo, Panamá recientemente, con esa sentencia de la Corte Constitucional, ya de plano dijo que no procedía la acción de tutela contra laudos, pero hay otros países donde todavía digamos, esto existe como en Colombia y podría ser tan peligroso. ¿Y qué es esto pues solo para saber si es igual que acá, ¿no? Esto de la eh, postura, ¿cómo dijiste? Jurisdiccional del arbitraje, la concepción jurisdiccional del arbitraje en Colombia. O sea, se considera que el tribunal arbitral tiene jurisdicción, ¿a eso te refieres? No, O la tiene más. es versus la concepción contractual, ¿sí? Entonces, Muy parecido. algunos países consideran que el arbitraje es resultado de un contrato, que el pacto arbitral es un contrato y por lo tanto los árbitros tienen un contrato, digamos, con las partes de resolver la controversia, pero en Colombia se considera que él es jurisdiccional, porque la misma constitución política establece que los árbitros son particulares que administran justicia de manera transitoria, administran justicia, ¿no? La justicia es Sí. y que profieren decisiones que prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Ujú. Entonces, si tú ves esa definición, un particular que administra justicia y profiere decisiones que prestan mérito ejecutivo, pues de ahí la Corte se agarró constitucional para empezar como a hacer una asimilación. Obviamente la Corte en algún punto también dice, bueno, no son totalmente iguales. Cuando el juez de tutela vaya a revisar un laudo, tiene que hacer un análisis muy estricto, Ujú. ¿no? Tiene que ver si realmente hay una relevancia constitucional, si de verdad es porque no podemos tampoco interferir y no podemos desconocer que las partes, cuando suscribieron este pacto arbitral, lo que querían era precisamente que esa controversia no fuera decidida por el juez estatal. Entonces, si tú permites como juez de tutela que cualquier acción prospere, lo que estás haciendo es violar esa intención que tenían las partes de no estar en la justicia estatal. Está volviendo en sede de tutela, las partes que querían sustraerse de la justicia estatal están regresando a la justicia estatal. ¿Con qué peligro? Con el peligro de que además es una línea muy sutil, porque el juez de la acción de tutela va a revisar también el fondo, o sea, de alguna manera, o sea, si bien se dice que no pueden revisar lo que el tribunal hizo, en realidad, digamos, cuando tú vas a ver si ha habido una violación del debido proceso, tú de alguna manera, en algunas ocasiones, te tienes que meter como en los zapatos del tribunal y ver cómo habrías decidido tú. Entonces es muy sutil hasta dónde va esa revisión del juez de tutela. Pero como les digo, pues en Colombia, si bien esta posibilidad existe, realmente son muy, muy pocos los casos en los cuales prospera. Es una discusión muy parecida a la peruana, ¿no, Juan? O sea, pero creo que han tomado rumbos distintos porque en el Sí, Perú se selló justo nosotros, Juan y yo, trabajamos con Alfredo Goulart y en el momento en que se creaba la nueva ley de Ujú. arbitraje que mucho soluciona este problema que tú Sí. estás comentando hoy, ahí Juan se debe acordar bastante mejor que yo de ese tema, de cómo evolucionó. La ley anterior a la ley nueva incorporó muchas cosas que sellaron al arbitraje, que también en el Perú se considera jurisdiccional en un Ujú, sentido más que ujú, contractual, ujú, sin perder ese carácter contractual, y ha hecho que los jueces estén impedidos, aunque hay algunos que tratan de meterse un poquito más, ujú, ujú. de revisarlo por amparos. Ahora los amparos son bastante más limitados, o como una corte de apelaciones, ¿no? Ahora Sí, las razones por las cuales tú puedes ir a una anulación del laudo están bien acotadas, sí. y los mismos jueces de las salas comerciales tratan de no meterse en el fondo. Eso sí creo que es un logro del Poder Judicial, este, en la medida de lo posible, ¿no? No sé, Juan, ahí de repente tú puedes contar un poco mejor esa sí, de historia. hecho creo que el camino que tomó Perú es más o menos lo que está sucediendo ahora en Colombia, ¿no? Ujú, Porque cuando inicia el arbitraje, efectivamente, la parte perdedora o la parte que se veía afectada y no quería ir al arbitraje porque era un mecanismo, digamos, más sencillo y ujú, más expedito para solucionar el problema, trataba de ensuciar el proceso metiendo amparos, ¿no es cierto? Pero creo que ahí felizmente hubo decisiones a nivel jurisdiccional y el propio Tribunal Constitucional como que sellaron ese problema, ¿no? En los hechos, ujú, ¿no? Diciendo que efectivamente como el arbitraje era jurisdicción y verdadera jurisdicción bajo la Constitución política,
entonces el juez no podía invadir la jurisdicción Ujú, propia del tribunal arbitral, ujú, salvo ciertas excepciones cuando afectaban derechos constitucionales, ¿no? ujú, Y por eso es que luego hay una modificación normativa y la ley lo que trata es sellar la inevitabilidad del arbitraje, ¿no? ujú, Y ahí se establece pues que el único mecanismo realmente para solucionar los problemas derivados de una afectación al debido proceso es la anulación del laudo. ujú, Y en Perú por eso es que ya no hay amparos contra acciones de tribunales arbitrales ujú, durante el proceso, sino que las ujú. partes reservan su derecho, esperan al laudo Ujú. Sí. y luego te vas a anulación del laudo para ver si es que allí en el proceso de anulación ha habido una afectación al debido proceso. No, claro, es que la posibilidad de interponer acciones de tutela durante el proceso es muy peligroso porque genera como un paralelismo, porque si de otro lado está siguiendo el procedimiento arbitral normal, mientras también se está decidiendo en tutela, puede haber ahí como dos procesos que se van dando simultáneamente y luego llegan a una contradicción. Claro. Sí, hubo un caso en Colombia que lo trató la Corte Constitucional y efectivamente desde el principio, si no recuerdo mal, se atacaba en tutela la instalación del tribunal. O sea, se consideraba que no tenía que instalarse ese tribunal porque ya había una conciliación previa. Entonces inició el proceso en acción de tutela, pero mientras tanto continuó el proceso arbitral. Y llegó al laudo, y cuando llegó al laudo, ya el juez de tutela de segunda instancia, porque además hay primera, segunda instancia en tutela y luego posible revisión de la Corte Constitucional, cuando ya llegó a la segunda instancia de tutela, ya se había decidido el laudo y estaba en anulación. Entonces el juez de anulación estaba confundido y no sabía qué hacer porque habían dicho que se deshacía todo. Fue muy caótico. Yo creo también que es muy bueno pues limitar, por lo menos durante el proceso, ¿sí? Pues uno tampoco quiere, repito, eliminar la garantía del debido proceso digamos, tampoco cuando se trata de un laudo. Ahora, también hay que ver hasta qué punto la acción de anulación logra cubrir pues Ujú. esa revisión, digamos, de posibles violaciones del debido proceso o si definitivamente es necesario acudir al amparo o si sería suficiente con la anulación, porque si uno mira las causales hay unas muy parecidas, ¿no? Claro, ahí en Perú, como comenzó un abuso de las acciones de amparo, y de hecho lo que sucedió es que comenzaron acciones penales en contra de árbitros Ujú, alegando prevaricato, ¿no? O sea, le querían aplicar las mismas reglas que a un juez. Entonces le ujú, decían, bueno, aplicaste mal el derecho, eso ujú, es un delito bajo el Código Penal peruano, te iniciamos proceso ante la Fiscalía por prevaricato. ujú, Entonces, por eso es que creo que en el Perú fue tan fuerte la corriente de tratar de hacer inevitable el arbitraje y decir, mira, cualquier problema al debido proceso es al laudo. ujú, ujú, Y si al momento de la anulación del laudo se determina que efectivamente hubo una violación al debido proceso, incluso al inicio del arbitraje, se retrotrae todo al inicio del arbitraje. ujú. Pero al menos ya culminaste el Sí, proceso, sí, ¿no? sí, Ese sí. es un poco, digamos, el camino que ha recorrido Perú, que ha Ujú, tomado años, creo, ujú, pero, pero es como, también ayudó un poco la posición de los jueces peruanos ujú, de tratar de hacer inevitable el arbitraje y además la modificación normativa. ujú, ujú, ujú. Muy Claro. interesante. Y, y ya pasando no a la concepción del arbitraje como jurisdicción, sino al proceso arbitral en sí mismo, nos decías que habían algunas cosas que mejorar en las reglas procedimentales del arbitraje para hacerlo Mm, más sí. eficiente, más Más corto, más rápido. eficiente, sí, claro. Sí, en primer lugar, digamos, pues como les decía, la ley 1563, el Estatuto Arbitral, regula integralmente la materia, Ujú. pero obviamente los vacíos que pueda tener la ley, pues se hace referencia al Código General del Proceso y ahí es cuando empieza la fantasía y la imaginación a crear nuevos recursos que no existen, bueno, y alargar el proceso. Ujú. Pero más allá de eso, tenemos, digamos, un tema muy particular de nuestro Estatuto Arbitral que es que los árbitros, digamos, van a llevar todo el proceso desde la instalación, es un proceso bastante largo, hasta la audiencia en la que se asume competencia, que se llama la primera de trámite. Y durante ese proceso, mientras que se traba la litis, en Colombia no se cobran los honorarios del tribunal, Mm. nada. O sea, cuando tú interpones la demanda, tienes que pagar un salario mínimo o dos, pues dependiendo de la cuantía del proceso, y así inicia el proceso.
pero todo el tema de gastos del tribunal y de la institución arbitral solamente se deciden después de trabada la litis. Y si es si es un arbitraje regulado por la ley, cuando fracasa la audiencia de conciliación, solo ahí se fijan. Y las partes tienen entonces 10 días para pagar. Si no paga una, entonces puede pagar la otra los 5 días siguientes. Y ahí pues uno sabe si va a prosperar, o sea, si va a seguir el trámite o no, porque si no paga, pues nada, se extingue la cláusula y ya. Pero entonces, en ese trámite, pues puede pasar incluso 6 meses. Incluso hubo un caso, digamos, difícil de una constructora en Colombia, muy, muy complejo, de una cuantía pues alta, que duraron un año, hicieron 21 audiencias, ¿no? Mientras que se trababa la litis, porque además si hay reconvención, si hay reforma de la demanda, eso puede demorar un montón y nadie al final nadie pagó. Y entonces, pues nada, el trabajo del tribunal nadie lo reconoce, ¿sí me entiendes? Incluso lo que se pagó para interponer la demanda se devuelve. Además se devuelve. Pues. ¿Y eso por disposición legal? Sí, en la ley está establecido así que una vez fracasada la audiencia, entonces ahí ya Wow. viene el tiempo para pagar. Entonces, pues ha habido un intento pues de modificar, porque como les digo, la ley es muy buena, pero digamos que tiene ciertas cosas que durante estos años hemos visto que tal vez no funciona muy bien, porque además esto puede llevar a utilizar el arbitraje como un incentivo para presionar a la otra parte. Como no es necesario pagar desde el principio, entonces se puede iniciar y luego con eso se presiona. Claro. O a veces también se concilia fuera del trámite, entonces ni siquiera los árbitros se quedan con los honorarios de la conciliación, porque ellos concilian fuera de la institución arbitral. Entonces ha habido unos intentos de modificación de esa ley para cambiar esto y para que se pague, digamos, una parte por lo menos más significativa desde el principio. Pero digamos que eso sí es malo tanto para los tribunales que trabajan a veces gratis, como para las partes, como les digo, por este incentivo que puede ser perverso en algunas ¿Y ocasiones. eso abarca momentos de pago y también cuantías? O sea, la norma establece cuánto van a recibir los árbitros como honorarios por tribunal o por institución. Los reglamentos de los centros son los que establecen los topes. Ok, Sí. pero las oportunidades las establece la ley. La ley establece, depende si tú escoges que sea por reglamento o por ley. La ley establece 2 momentos de pago, los reglamentos hay unos que establecen 4 momentos de pago, digamos, después de la audiencia de asunción de competencia, después de pruebas, después de alegatos, laudos, etc. Eso depende del reglamento. Para la ley son 2 momentos. Pero entonces eso motivaría, entiendo yo, a que las personas que de verdad quieren un arbitraje prefieran un arbitraje institucional donde apliquen las reglas específicas de la institución. Pero como Sí. sea, siempre se cobra después de Ok. de fracasar la audiencia de conciliación. Lo que pasa es que hay algunos reglamentos que no prevén obligatoria la audiencia de conciliación antes de la asunción de Es muy competencia. interesante porque eso es contrario a lo que sucedió en Perú. O sea, en Perú la norma al inicio y de hecho el arbitraje en Perú comienza como un arbitraje ad hoc, ¿no? Oh, Todos los tribunales eran ad hoc. ajá. Y el problema de los tribunales ad hoc es que los propios tribunales fijaban cuánto les pagabas Mm, y cuándo les pagabas, ujú, porque ellos tenían la libertad de decidir sus honorarios. ujú, ujú, Y entonces tú llegabas al arbitraje, a la demanda, y de pronto te caía un honorario que era impagable. Y la otra parte, digamos, la demandada no pagaba nada, y tú ujú, tenías que asumir el ujú, 100% de tus ujú, honorarios. ujú, ujú, Y de hecho, por eso es que creo que en el Perú ha funcionado tanto las instituciones, ujú, porque generaron un nivel de transparencia mayor y ujú. permitieron que los particulares pusieran su cuantía y en la calculadora les saliera cuánto es que era la expectativa de pagar Claro, por el proceso, sí, ¿no? sí. Y de hecho, por eso ahora en el Perú los ad hocs casi no existen. Ujú, ujú, Las personas deciden acudir a las instituciones precisamente por transparencia, ¿no? ujú, claro. Y tengo una pregunta, yo sé que tú haces las preguntas, pero, pero, Tranquilo. pero me genera una curiosidad, las instituciones arbitrales acá tienen una vigilancia del Estado, porque en Colombia el Ministerio de Justicia vigila y todos los años hace como unas auditorías de cómo están llevando los arbitrajes, y si no, les Depende. quita la Sí, certificación. depende, pero Depende. Juan, Sí. Depende. Te diría yo, normalmente ante privados no había ese problema. Creo Ujú, que el problema ha saltado por el tema de los casos de corrupción en contrataciones con el Estado. Y de hecho ahora último ha salido una ley, una nueva ley y un reglamento de contrataciones con el Estado ujú, que busca un poco solucionar ese problema, ¿no? ujú, Y tratar de que el Ministerio de Justicia tenga un rol de fiscalizador, ujú, porque lo que ha sucedido lamentablemente en el Perú es que hay instituciones
arbitrales. Hay muy buenas instituciones arbitrales de prestigio internacional, pero también hay instituciones arbitrales que lamentablemente utilizan la figura para perjudicar el proceso, perjudicar a una de las partes, ¿no? Entonces, por eso es lo que ha motivado, digamos, una regulación que antes no existía, ¿no? No, sí, muy importante, es muy importante ese rol del ministerio. En Colombia, además, el ministerio lleva un análisis diagnóstico de cómo va pues el arbitraje, cifras, lleva cifras, pero a mí me parece que tiene muchas oportunidades de mejora y parte de que la gente también se entere es saber pues cómo van los procesos, cuántos terminan por laudo, cuántos terminan por conciliación, cuántos no son pagos, cuántos van a tutela. Ese tipo de información me parece que es muy relevante en los países que tenemos regulado el arbitraje, pero a veces digamos que falta esa información institucional, ¿no? Colombia está haciendo ese intento, tiene como esa base de datos, pero creo que podría ahorita pues ser más específica para saber cómo va el arbitraje en nuestro país. Y en estos, ya me están sacando la bandera. Esos 3 últimos minutos que nos quedan, Wow. se me pasa muy rápido el tiempo. Cuéntanos de repente hacia dónde está yendo o tu perspectiva por lo menos de hacia dónde va la reforma en Colombia, cuáles son las propuestas. Nos has hablado mucho de lo que está funcionando, de cómo se ha tratado de estructurar mejor. ¿Hay alguna propuesta para cambiar? ¿Alguna iniciativa desde el sector privado para que esto se modifique? Pues como les comentaba, hubo varios intentos, sobre todo antes de pandemia, y fue muy, como decimos los colombianos, un ejercicio juicioso. Es que ustedes siempre se ríen cuando es esa palabra, pero fue un ejercicio muy meticuloso con los centros de arbitraje. Bogotá estuvo ahí muy presente organizando la comunidad arbitral, jueces, reuniéndose con los congresistas y de verdad parecía que esa iniciativa de reforma, por ejemplo, en este tema de términos y todo, pues iba por buen camino. Pero luego, bueno, vino la pandemia, luego pues cambia el gobierno, se acaba, o sea, hay un término en la legislatura para poder regular este tipo de cambios, de presentar estos proyectos de ley y desafortunadamente estos proyectos de ley no han prosperado. Ahorita hay uno en camino que es el de arbitraje ejecutivo, porque los ejecutivos en Colombia son el mayor número de procesos y pues algunos congresistas con ayuda de la comunidad arbitral de algunos árbitros consideraron que el arbitraje puede servir para descongestionar también y tener procesos ágiles, en este caso de los procesos ejecutivos. Em, y bueno, parece que esa iniciativa está, pero no sabemos pues si va a prosperar o no, porque como saben, pues con este nuevo gobierno, pues hay unas iniciativas que tienen mayor prioridad y el tema del arbitraje Claro. queda como en segundo lugar. Pero yo creo que pues los centros hacen un gran esfuerzo, la comunidad arbitral, para hacer encuentros, para dar a conocer, como les comentaba pues antes, tenemos una iniciativa de arbitraje social también regulada por la ley para acercar el arbitraje también a la gente que no tiene necesariamente como los recursos para demostrar que el arbitraje no puede ser un mecanismo solamente pensado para las grandes empresas. Y de hecho, por ley es una obligación de los centros hacer jornadas en las que socializan este mecanismo de arbitraje social y hacen que las personas de pequeñas empresas o particulares puedan, si tienen contratos, suscribir las cláusulas arbitrales y esos procesos son gratuitos. Y los llevan los árbitros de las listas de arbitraje de las instituciones arbitrales, so pena de que si no los llevan, serán expulsados de las listas. Wow, eso está, Fuerte. está bien fuerte, sí, Sí. sí, pero que es como un pro bono, Es digamos. pro bono, es un pro bono, lo tienen que pagar y resuelven rápidamente sus controversias a través del arbitraje. Sí, es muy Está interesante. interesante de Sí, revisar en sí, algún sí, sí, momento. sí, sí. Pero nada, bueno, se nos acaba el tiempo. No, Sí, increíble, se pasó muy rápido. alguna me está diciendo ya, córtalo. Así es, muchas gracias, Muchas Francesca. gracias a Gusto tenerte, ustedes, Juan, sí, también. qué buena conversación. Me han ayudado entre los dos, te han retroalimentado, así que ha sido muy fácil, se nos ha pasado la media hora rapidísimo. Gracias No, gracias a por ti. venir a contarnos un poco en qué está Gracias el a arbitraje de ustedes. Colombia. Gracias. Y nada, bueno, eso es todo por hoy en Arbitec, ya nos vemos.